Conversando con el ministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos, quien nos va a dar detalles pues, de lo que ha sido la jornada de la vacunatón por 60 horas que se ha desarrollado el último fin de semana y que ha superado, felizmente hay que decirlo, largamente la meta que se había planteado. ¿Qué tal, señor Ceballos? Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, un placer, un gusto conversar con ustedes. Muy bien, cuéntenos en primera instancia los detalles de esta vacunatón de 60 horas que ha culminado con una cifra mayor a las 700.000 personas vacunadas, por favor. Bueno, ha sido muy importante porque ha tenido algunas características particulares. La primera es que no solo se ha vacunado en Lima y Callao, sino también en distintas regiones del interior, en particular donde se encontró la variante Delta, ¿no? Como es Arequipa, como es Ica, como es Junín, Pasco, y también algunas regiones más vulnerables como Tumbes, Piura, Cajamarca, ¿no? Entonces, este inicio de la vacunatón, no solamente en Lima, sino además en varias regiones, es un elemento importante. Hemos vacunado también a personas a partir de los 38 años, bajando un poco el grupo etario, y también se ha vacunado de manera masiva con la vacuna que teníamos disponible, que es la vacuna Sinopharm, y ha tenido una importantísima acogida por parte de la ciudadanía, ¿no? La meta que teníamos era vacunar 300.000 personas y hemos sobrepasado largamente este objetivo. Se han vacunado hasta las 6 de la tarde de ayer. Todavía no tenemos los reportes de algunas regiones, los reportes exactos, porque se siguió vacunando en algunos lugares hasta un poco más tarde. Se han vacunado 735.000 personas. Ahora, 400.000. Sí, respecto precisamente a esta cifra que es importante, sin duda, en medio de o con miras a una eventual tercera ola en nuestro país, hay algo que ha preocupado, ha llamado la atención respecto a la situación de los lotes que podrían estar llegando específicamente de la vacuna de Sinopharm. Si nos podría aclarar exactamente cuál es el panorama en torno a la llegada de estos lotes y si esto podría poner en peligro nuevas actividades como por ejemplo una vacunatón o en todo caso el propio proceso de vacunación en nuestro país. No, de ninguna manera. Lo que sucede es que hay un retraso en la llegada de las vacunas Sinopharm, nos han dicho las autoridades chinas. Esto se debe a que ha habido un rebrote en China del COVID por la variante Delta, y esto ha generado que las autoridades chinas por unos días contengan la salida de estos embarques. Pero esto es un retraso de 2 a 3 días, va a generar un retraso de 2 o 3 días en el inicio de esta campaña masiva de vacunatón en distintas partes del país. Pero no, de ninguna manera es que no tenemos vacunas, se sigue vacunando en el país, sobre todo con las segundas dosis, en esto están aseguradas y seguimos vacunando a la ciudadanía. Pero por lo pronto el tema de las vacunatones se va a suspender en esta semana porque ya teníamos, digamos, una línea de acción semana a semana con estas vacunatones. ¿Para esta semana está programada o no, debido a este retraso? Según el informe que tenemos de llegada de las vacunas, se generaría un retraso de unos 3-4 días a lo sumo este vacunatorio, ¿no? Lo haremos en el intermedio de la semana, seguramente en lugar del fin de semana, es decir, se postergará 3-4 días, pero de todas maneras se va a realizar y los compromisos de llegada están. Hay un retraso, pero están los compromisos, llegaría el día 14, y tendríamos antes de fin de mes, nos han reiterado las autoridades chinas, 3 millones más de vacunas de Sinopharm. ¿Puede repetir la cifra, por favor? ¿3 millones dijo? Claro, vendría 1 millón de vacunas Sinopharm el día 14. Es probable, según nos ha señalado las autoridades chinas, que venga un millón más 3 días después. Y antes de fin de mes llegarían 3 millones adicionales. Entonces, es decir, llegarían 5 millones en total. Perfecto. Pero para esta semana sí vamos a tener que retrasarlo unos días, 3 días seguramente, porque para implementar el vacunatón necesitamos tener las vacunas en la mano y todavía no las tenemos esta semana. Entonces estaríamos hablando de la mitad de la próxima semana, se podría estar hablando de una nueva vacunatón. Así es. Muy bien. Bueno, esos detalles ya seguramente, una vez que lleguen el lote de vacunas, se va a tener con mayor claridad. Yo quería preguntarle ahora respecto a las personas que hace algunas semanas lograron vacunarse con la vacuna de Pfizer
ellos tienen asegurada esta segunda dosis para esta semana que viene, porque hay que recordar que hay un espacio de espera de 2 o 20 días, de 2 semanas o 20 días aproximadamente para segundas dosis. Las personas que se vacunaron con Pfizer, ¿tienen asegurada su segunda dosis entonces? Sin ninguna duda. Las personas que han pasado los 21 días, que son los que se requieren entre primera y segunda dosis, tienen aseguradas sus vacunas. De hecho, hoy se sigue vacunando en distintas partes del país con esta segunda dosis, ¿no? No hay ningún inconveniente, porque además la mayoría de estas personas han recibido vacunas Pfizer y la llegada de las vacunas Pfizer es totalmente puntual, absolutamente puntual. Llega cada semana cerca de 500.000, así que volviendo, no hay ningún problema. Volviendo con el tema de las vacunas de Sinopharm, si bien es cierto, usted señala que va a haber un retraso, hay un retraso en la entrega de los lotes de vacunas, que significaría posponer por algunos días el tema de la vacunatón. ¿El cronograma convencional, normal de vacunación se mantiene o también se va a ver afectado en los próximos días de esta semana por este retraso? No, se mantiene, no hay ningún problema. De hecho, lo que nosotros queremos en cuanto lleguen las vacunas, que esperemos entonces que a partir del 14 lleguen en buena cantidad, se va a profundizar, ¿no? O sea, nosotros en la medida que llegan las vacunas inmediatamente establecemos los cronogramas y salen para ser aplicadas a la ciudadanía. No podemos demorarnos ni un día entre que llegan, se establece la distribución y salen. Muy bien. Ahora, respecto a esta eventual tercera ola que podría registrarse en nuestro país, ¿qué medidas se está tomando desde el Ministerio de Salud para enfrentarla, ¿no? Porque desde la primera ola y la segunda ola, bueno, los dos factores fundamentales que lamentablemente permitieron que haya un número de decesos importante de compatriotas fue, una, la falta de oxígeno y dos, también el tema de las camas UCI. ¿Qué está haciendo en este momento su gestión para afrontar una eventual tercera ola con estos dos puntos, por favor, ministro? Sí, en primer lugar, la ciudadanía debe saber que las vacunas es uno de los elementos para evitar contagiarse. O sea, es fundamental evitar el contagio. Un elemento central es la vacunación, pero hay otro, como es el uso de 2 mascarillas o una mascarilla KN95, el distanciamiento social. Esto no se debe perder, porque incluso con vacunas tenemos que cuidar la distancia y el tener el contacto directo. Usted sabe que la vacunación en su inmensa mayoría es a través de vía aérea como se produce, ¿no? Ahora, en los casos que tengamos ya el paciente contagiado, que es lo que no queremos, que es lo que queremos disminuir, ya el Ministerio de Salud ha dispuesto un plan de contingencia para un escenario crítico. Hemos conversado con el MEF, están asegurados los recursos para poder distribuirlos a las regiones para que estos planes de contingencia sean cumplidos. Claro, pero digamos, ¿está garantizado el tema del oxígeno, de plantas de oxígeno, si eventualmente hay un pico de personas que necesiten, que requieran oxígeno en una eventual tercera ola o no? Claro, el oxígeno, justamente mañana tenemos una reunión con los directores regionales de salud. Se está programando para el día 13 una reunión con los gobernadores regionales para atender todos los requerimientos que tengan los gobiernos regionales en el tema del oxígeno, ¿no? Esto es muy importante, no puede haber un peruano que fallezca por falta de oxígeno. Estamos conversando con los directores regionales de salud para que nos alcancen los planes regionales, no solo de oxígeno, sino de requerimiento de camas y otros elementos que son importantes para establecer un plan de contingencia hospitalario. Ya sabemos las debilidades del sistema de salud, pero la decisión política de apoyar para desarrollar todas las estrategias que nos permitan frenar el COVID están dadas. Así que lo que tenemos es que hacerle un seguimiento a los planes. Y prevenir sobre todo. En esta dirección, ¿no? Muy bien. Ministro, si nos pudiera aclarar el tema de los horarios de vacunación en los locales correspondientes. Si bien es cierto, las vacunatones son actividades muy particulares, con varias horas ininterrumpidas de vacunación, los locales convencionales, los vacunatorios convencionales, ¿cuál es el horario exactamente? En algunos casos
teníamos la idea de que el horario era de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sin embargo, parece que han habido algunos recambios en este sentido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si es que una persona ya recibió su primera dosis, puede acudir, y si está dentro del rango etario, puede acudir a cualquier vacunatorio para aplicarse la segunda dosis. Por favor, esto debe quedar, me parece, muy claro para que las personas no vayan por gusto eventualmente a algún local y se den con la sorpresa de que no pueden vacunarse en una segunda dosis o tampoco están en el horario correspondiente, por favor. No, la vacunación de la segunda dosis se hace en el horario de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Ese es el horario establecido y se ha dispuesto y se ha aprovisionado a todos los vacunatorios para que puedan cubrir la segunda dosis cuando corresponda al ciudadano. No hay ningún problema, ¿no? Lo que sucede es que de pronto algunos ciudadanos han confundido lo que es el vacunatón, que son 60 horas ininterrumpidas en el caso de Lima y Callao, entonces vamos después de la hora y allí sí se ha complicado. Por eso lo decía, o sea, fuera de la particularidad que tienen las vacunatones, el horario de atención de cualquier vacunatorio es de 7 de la mañana a 7 de la noche. A 7 de la mañana a 7 de la noche, así es, efectivamente. Y las personas que se encuentran dentro del rango de edad pueden acudir a cualquier vacunatorio, a pesar de que en el padrón tenga un local específico, porque hay ocasiones en las que personas viven en un distrito, pero trabajan en otro y aprovechan esa circunstancia para poder acudir a un vacunatorio. ¿Puede hacerlo en cualquier vacunatorio? Por supuesto, se puede acudir a cualquier vacunatorio, pero de preferencia recomendamos a la ciudadanía que sea en el vacunatorio donde han realizado les han aplicado la primera dosis, ¿no? Esto para evitar congestiones en algún vacunatorio y que de pronto tengamos que recargar la cantidad de vacunas y hagamos esperar a la gente, ¿no? La idea es que sea esta aplicación de segunda dosis de manera ordenada. Ministro, si me permite un poco cambiar el tema, respecto a esta expectativa que se ha generado sobre el voto de investidura que se tendría que solicitar por parte del gabinete del señor Guido Bellido ante el Congreso de la República. En las últimas semanas, en los últimos días, han habido una serie de críticas respecto a la idoneidad de algunos funcionarios, incluso integrantes del propio gabinete Bellido, lo que para muchos podría significar más bien una nueva confrontación, si es que ya no le existe, con el Congreso de la República. Usted como integrante de este gabinete, ¿qué visión, qué perspectiva tiene al respecto? Bueno, yo creo que es razonable que la ciudadanía y el Congreso puedan pedir alguna aclaración a ministros sobre sus propuestas, incluso sobre alguna denuncia que puedan haber tenido en el pasado. Pero esto no debe significar una posición, digamos, de obstrucción permanente, justamente en un momento tan crítico para el país, donde el gabinete, el gobierno del profesor Pedro Castillo necesita, ¿no es cierto?, poder trabajar para abordar estos problemas, ¿no? Yo creo que este tema hay que diferenciarlo. Por otra parte, el Congreso tiene el derecho constitucional y es parte del sistema democrático de dar el voto de confianza, de evaluar al nuevo gabinete y tomar una decisión, que es lo que requiere el país. En mi opinión, una cosa es muchos congresistas y ciudadanos quieran conocer a los integrantes del nuevo gabinete, y otra es tener una actitud, como pasa con algunas bancadas, de querer permanentemente obstruir lo que hace el gobierno. Son dos cosas digamos, diferentes. Las designaciones de algunos personajes cuestionados no abonan mucho a este consenso o tranquilidad que pueda existir, o ánimos probablemente de acercamiento entre ambos poderes del Estado. ¿Considera usted o cree que las designaciones que se han hecho y que en algunos casos se han puesto en evidencia no son las más idóneas? ¿Es algo que está dentro de las facultades del Ejecutivo? ¿Debería de pronto tomar con pinzas algunas designaciones para evitar sobre todo este tipo de confrontaciones? Bueno, a mí me parece que es histórico en esta etapa de la democracia en nuestro país, digamos, esta enorme cantidad de suspicacias que hay sobre los integrantes del gabinete, ¿no? Si tuvieran alguna denuncia que realmente no pudieran justificar, bueno, ese tema me parece que podría ser una causal, digamos, para que no estén en... Bueno, comenzando por el señor Bellido, hay una investigación preliminar por supuesta o presunta apología al terrorismo, ¿no? Ya estamos hablando de una investigación igual
como que puede generar algunas suspicacias, ¿no? No. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Lo que ha pasado con el señor Bellido es una denuncia por apología de terrorismo que no tiene el menor sustento. Él ya se encargó de aclararlo y hay una enorme diferencia en una apreciación personal hacia una persona que finalmente fue acusada por terrorismo, y otra cosa es que él esté de acuerdo con el terrorismo, que él incentive el terrorismo, que él aliente el terrorismo. Eso no ha pasado en ninguna parte de sus declaraciones, ¿no? Y él se ha encargado varias veces de aclarar esta situación. Muy bien. Me parece que en este caso hay una intencionalidad de tratar de plantearnos la duda de que este gobierno pues es un gobierno absolutamente digamos, incapaz de poder asumir las tareas del país, y no se lo ha dejado todavía, no se ha dejado a muchos de los ministros demostrar realmente qué es lo que pueden hacer. Ministro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muy amable. Muy buenos días. Hemos conversado con el titular del portafolio de salud, el doctor Hernando